Ok, déjenme les comparto. Fíjese que es lo bueno de la tecnología actual. Así es. Nos quedamos ahí, ¿sí? Sí, sí, nos quedamos. Ok, bueno. ¿Le explicamos o nos quedamos ahí? Esto ya lo habíamos explicado. Recuerdo que dijo, bueno, era Sí. cuando se perdía el DR y lo quedaba el background, el, digo, el El backup, back- backup sí, design router. sí, el Vision Router. Bueno, aquí para retomar algo rápido. Como pueden ver aquí, aquí tenemos lo que viene siendo un área de simple de OSPF y cómo se determinan el design router, ¿sí? Por la dirección IP, ¿sí? El, el, el backup design router, ¿sí? Y el router ID, o todos los demás quedan como router, de router, perdón, ¿sí? Entonces, así es como se determina, ¿no? A ver. Después, aquí tenemos, si le di, no, acá. ¿Cómo vas a verificar las funciones a nivel de OSPF, no? Pues obviamente con el comando choip OSPF interface gigabit, en este caso Ethernet 000, obviamente debe estar levantado la interfase, la línea y el protocolo, ¿sí? Y si estamos en el router uno, pues nos va a decir el estado en que está ese router uno y nos dice que es un D-router de prioridad uno y que su design router tiene un ID 3333 y está a través de la interfase tal, ¿no? Y el backup design router también tiene su ID, que es el 222, a través de la interfase con su IP address, ¿no? Y también te dice que cuáles son sus vecinos, ¿no? En este caso, pues tienes de vecino tanto al backup design router como al design router, ¿no? Si te vas al ruteador 2, haces el mismo comando, obviamente a través de la interfase que esté conectada, ¿sí? Y te va a decir que es un backup design router, prioridad uno, ¿sí? Y también te menciona quién es su design router y quién es el backup design router, que en este caso él es el mismo, ¿no? ¿Sí? Y también la adyacencia que tiene con sus vecinos. Tiene con el vecino, con el 111 y con el 333, que aquí te vuelve a decir quién es el design router, ¿no? Y en el router 3, pues es lo mismo, ¿sí? Le das el choice OSPF Interface Gigabit Ethernet, en este caso 000, te dice que es el design router con prioridad uno, ¿sí? Que su design router él es el mismo, ¿sí? Con su IP address y te dice quién es el backup. Y también te muestra la adyacencia que tiene con los demás ruteadores, ¿no? Es el mismo comando. ¿Cómo haces para verificar las adyacencias? Pues con el comando, si no quieres ver quién es el design router, el backup design router y todo eso, pues simplemente nomás le das el comando choip o cpf neighbors y te va a decir quién es el full de router, quién es el backup de design router y quién es aquí está mal, quién es el design router, ¿no? Y también te dice que hay un two-way de router, ¿sí? Que lo que significa esto es que el router que no es ni design router o backup design router tiene una relación vecina con otro router que es un DR o un BDR, ¿no? En estos dos vecinos intercambian los paquetes de Hello. Y como deben de saber, todo estado normal, hablando a nivel de OSPF, debe estar en estado full. Y aquí vamos a ver los ejemplos, ¿no? Si tú le das el choip OSPF neighbors, te va a decir full design router, ¿quién lo tiene? Full, perdón, el full D router, ¿quién lo tiene? Y el full design router, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Y te dice a través de qué interfaces están y te dice qué ruteador es el que está. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso para elegir el design router o el backup design router a nivel de predeterminado? Pues bueno, si lo dejas a decisión de OSPF, pues lo único que hace es, primero, que los routers de la red se sincronicen como
design routers, ¿sí? Con la prioridad de interfase más alta. Entonces, el router con la segunda prioridad de interfase más alta, pues elige como el backup design router. Esta prioridad puede configurarse ya sea en cualquier momento, que puede ser entre 0 y 255. Si el valor de prioridad de la interfase se establece en 0, esa interfase no se puede elegir como design router ni backup design router. La prioridad determinada de las interfaces de broadcast es a través de las áreas de broadcast, ¿no? Que es el 1. Es decir, no puedes tener un área 1, ¿sí? Como una simple área, debe ser una de acceso múltiple. Entonces, si las prioridades de las interfaces son iguales, el router elige el ID más alto con el design router. Es decir, ahorita vamos a ver el ejemplo. Y el proceso que se tiene que hacer primero es que tienes que habilitar la interfase a nivel de OSPF y si no termina de arrancar esa interfase dentro de los ruteadores de la red de multiacceso, pues es posible que el router ID más bajo se convierta en el design router. Pueden ver ustedes dentro de las áreas que hay un ID con una prioridad más alta y está como de router. Dice, oye, pues es que OSPF nos dice que tiene la prioridad más alta es el que debe ser design router, pero deben determinar que la interfase no está funcionando o falló en alguna ocasión y se fue como de router. Y el otro, el que tenía la prioridad más baja, tomó la decisión de ser el design router, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Errores de recuperación del design router, aquí es lo que les decía, ¿no? Si el DR falla, el proceso lo que hace se detiene, ¿sí? Entonces la interfaz de multiacceso se apaga. Entonces, si esto sucede, el backup es el que se enciende automáticamente como el DR porque ya estaba configurado o ya está como backup design router y ve que el design router no contesta, pues él toma la decisión de encenderse como design router, ¿sí? Esto también puede ocurrir si agregas otro de router con una prioridad o router ID más alta que de la red de la elección inicial, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver más que todos los comandos. Aquí el comando IPOSPF Priority lo que te dice es que te va a dar prioridad de la interfase cuando son iguales en todos los ruteadores. Entonces tiene que elegir la más alta como design router. Y pues en vez de depender del router ID, es mejor controlarla a través del establecimiento de prioridades de interfase. Esto también lo que hace es que te ayuda a que un ruteador sea un DR en una red de un router en otra. Es decir, yo puedo ser el design router de un área, pero soy un router en otra área. No sé si me expliqué. ¿Sí o no? ¿Qué era? Gabriel. Están en mute, no los escucho. O sea que se puede. Tú puedes tener un ruteador con dos interfaces de OSPF. Una que se conecta a una área y la otra interfase a otra área. En una área, esa interfase puede ser que ese ruteador sea el design router de esa área, pero en la otra área es un simple de router, ¿sí? Es como decir, No es necesario en los dos. no es necesario, no, ¿sí? O sea, el hecho de que seas, es como si yo te dijera, el ejemplo que se me viene a la mente es el siguiente. Es como si, pues yo soy maestro, ¿sí? Y tú eres mi alumno, entonces yo estoy arriba de ti, ¿sí? Pero si me voy a la sala de maestros donde habemos puros maestros, pues soy un simple maestro, güey, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, o sea, por como el árbol, así, por niveles, ¿no? Es correcto. Entonces, tú puedes ahí, cuando tienes este tipo de cosas, lo que puedes hacer es establecer una prioridad en una interfase con el comando IPOSPF Priority.
y le das el valor que puede ir desde 0 hasta 255, ¿sí? Donde el valor de 0 no se convierte en DR o BDR, y un valor de 1 a 255, la interfase hace más probable que el router se convierta en un design router o en un backup design router. Y aquí tenemos el ejemplo. Tú entras a la configuración del ruteador 1, ¿sí? En este caso a la interfase Gigabit Ethernet 000, usas el comando IPOSPF Priority 255, te sales, limpias los procesos de OSPF, te pregunta que si lo quieres limpiar, le dices que sí, ¿sí? Y automáticamente reinicia los procesos y debe de arrancar y te va a decir cómo quedó ahora en el nuevo proceso de OSPF, cómo quedó el router 1, ¿sí? Y de hecho les dan este laboratorio o esta actividad para que ustedes hagan pruebas y vean ese tipo de cosas, ¿no? Modificar, ¿cómo puedo modificar las áreas? En este caso, el área única, ¿sí? Entonces, como sabes, el protocolo utiliza métricas, más bien, todos los protocolos de ruteo tienen sus propias métricas, ¿sí? Y esto te ayuda para determinar cuál es la mejor ruta para mandar la información a través de la red. Hablando de OSPF, pues usa el costo de la métrica. El costo más bajo indica el mejor camino, es decir, entre menos costo tenga para llegar, es el mejor camino, ¿sí? Entonces, lo que te dice es que en Cisco, el costo de una interfaz es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfase. ¿Qué nos dice esto? Que a mayor ancho de banda, menor es el costo, ¿sí? La fórmula que utilizan es costo es igual a ancho de banda de referencia entre el ancho de banda de la interfaz, ¿sí? Aquí tenemos anchos de banda de referencias que están predeterminados, por ejemplo, un 10 a la 8, ¿sí? Te dice que el costo está dado aquí en bits por segundo. Tienes 100 millones de bits entre el ancho de banda de la interfase en bits por segundo. Entonces, debido al valor del costo, pues debe ser un número entero, y las interfaces, lo que viene siendo el Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el 10 Gigabit, ¿sí? Comparten el mismo costo para corregir esta situación. Ahorita lo vamos a ver en la tablita que está aquí, ¿sí? Si tú tienes una Ethernet, ¿sí? Y haces la formulita del ancho de banda entre el ancho de banda de la interfase, pues te da 1, ¿sí? Si tú lo haces a nivel de fase Ethernet, también te da 1. Pero si ya tú lo haces a nivel de una gigabit Ethernet, pues te da a 0.1, que es igual a 1. O si la haces a la 10 gigabit Ethernet, pues igual es 001, pero lo cierran en el mismo costo, ¿no? Entonces, aquí lo que te dice en estas tres referencias es el mismo costo, ¿sí? De la referencia a los anchos de banda. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo es que se comporta, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben de tomar en cuenta es que cuando están hablando a nivel de OSPF, el ancho de banda juega un papel importante para determinar cuál es la mejor ruta. Creo que más adelante vienen unas topologías y puede ser un poquito más entendible, ¿no? Entonces, como decíamos, pues el valor el costo debe ser un entero. Entonces, si calculas un valor menor que un número entero, pues se redondea al número más cercano, que en este caso viene siendo el 1, ¿no? Entonces, por esta razón, todas las interfaces más rápidas, que es el Fast Ethernet, tienen el costo de 1, y para ayudar a que OSPF determine cuál es la ruta correcta, pues se debe cambiar el ancho de banda en referencia a un valor superior y admitir redes con enlace rápido de 100 megabits por segundo. Aquí lo que nos dice también es que el ancho de banda de referencia en realidad no afecta la capacidad del ancho de banda del enlace, simplemente es una fórmula para ayudarle al ruteador a que determine cuál es la mejor ruta. No es decir, bueno, es que pues no es lo mismo un Fast Ethernet, que son 100 megabits, que un giga. Entonces estamos hablando de dos anchos de banda totalmente diferentes, pero
el hecho de que la fórmula lo utilice no quiere decir que el gigabit Ethernet se reduzca en ancho de banda igual que un Fast Ethernet. Sigue teniendo su ancho de banda de 1 gigabit o de 10 gigabits según sea el caso, ¿no? Entonces, aquí como te dicen, para ajustar el ancho de banda de referencia, pues tienes que utilizar el comando AutoCode Reference Bandwidth y lo pones en megabits por segundo. Entonces, cuando tú utilizas esto, pues lo que vas a ver es que, para empezar, lo expresa en megabits. En lugar de utilizarlo en bits por segundo, lo expresa en megabits por segundo. Entonces, para ajustar estos, el gigabit Ethernet, pues utilizas el AutoCode Reference Bandwidth, en este caso 1000. Y para la de 10 gigabit Ethernet, le pones el AutoCode Reference Bandwidth 10,000. ¿Sí? Eso, como les digo, no va a disminuir el ancho de banda que se tiene contratado, ¿no? Entonces, para resolver esto, este problema de referencias por valores predeterminados, pues aquí lo único que hace es el AutoCode Reference Bandwidth 100, ¿sí? Y la otra opción también para cambiar el costo es con el comando IP o SPF cost. Ahí tú le vas a determinar cuál es el costo que le vas a dar. Entonces, si tú tienes esta problemática o este tipo de topologías donde todas las interfaces tienen el mismo ancho de banda, tú puedes hacerlo cambiándole el costo, ¿sí? Entonces, por default, ya se tiene determinado que cuando tú uses una interfase gigabit, 10 gigabit Ethernet, ¿sí? El costo es de 1. Si es gigabit Ethernet, es de 10. Si es fast Ethernet, es de 100. Y si es una Ethernet, es de 1000. Y ya con eso, pues ya vas a tener que los roteadores, hablando de SPF, ya van a saber cuál es la mejor opción, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos los costos, ¿sí? Aquí te dice, el costo de una ruta OSPF es el valor acumulado desde el router de la red destino, ¿sí? Entonces, si tú ingresas el comando AutoCode Reference Bandwidth 10,000, ¿sí? Que hayas configurado en los 3 enlaces, pues el costo del enlace cada uno es ahora de 10 y la interfase de loopback tiene un costo predeterminado de 1. Entonces, aquí tengo un costo predeterminado de 1, pero aquí tengo un costo de 10, aquí, o sea, entre estos hay un costo de 10 y aquí tienes un costo de 1, ¿sí? Que eso es lo que te ayuda a determinar cuál es el costo para determinar cuál es la mejor ruta. Por ejemplo, para salir a internet, ¿cuál es la mejor ruta del router 3? Pues la lógica a simple vista te dice que si tú sumas los costos, en ambos son 11, ¿sí? 1 más 10 te da 11. Si yo le hago 1 más 10 más 10, pues ya me dio 21, pues como que se baja el cero y no contiene, ¿va? Entonces, pues el costo, OSPF determina que mientras sea el costo más bajo, esta es la mejor ruta. Entonces, si yo sumo estos dos, pues obviamente este va a ser, ¿no? Entonces, para calcular los costos, pues aquí te dice, por ejemplo, el costo total del router 1 para alcanzar la red 10.10.204, que viene siendo este, ¿sí? Es de 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes el costo 1 de la interfaz de loopback más el costo 10 para alcanzar la red. ¿Sí? Del router 10, perdón, del router 2, pues el costo es de 10 porque estoy aquí. ¿Sí? Entonces, si tú sumas 10 más 1, perdón, 10 más 1, pues te da 11. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo verificas con el comando show-ip-route, eso es lo que te va a traer. Aquí, si tú le das, si estás dentro del router 1 y tú le dices show IP route pipe include 10.10.20, te dice que es una ruta de OSPF. Aquí te dice el código, ¿sí? Aquí tienes la métrica, ¿sí? Y aquí está el costo. Digo, aquí está la métrica de 11 a través de tal IP, a través de tal interfaz. Entonces, si tú le das un show IP route 10.10.202, te trae igual. Te dice que esa ruta es conocida a través del área 10 de OSPF, ¿sí? Con una distancia de 110 y una métrica de 11, ¿sí? Y aquí te pone
la dirección IP, por dónde llega, a través de qué interfase, y te dice que la métrica de la ruta es igual a 11. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales tú puedes establecer manualmente el valor? ¿Sí? Una es que el administrador desee influir en las rutas dentro de OSPF, lo que va a provocar que la selección de rutas diferentes de lo normal, de que los ruteadores no elijan automáticamente las rutas, ¿sí? Y puede afectar el tráfico de ruteo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que haga el usuario dentro del ruteador es mandatorio, ¿sí? Entonces tú puedes ahí cambiar las métricas y eso pues va a afectar en alguna manera, si tú hiciste mal el cálculo, pues va a causar problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entro a la configuración, entro a la interfase, ¿sí? Después de que esté en la interfase, le pongo IPOSPF cost 30, ¿sí? Y también en la interfase loopback, ¿sí? Le pongo un costo de 10, me salgo, y esto es lo que nos va a traer. Si yo le doy el show IP route OSPF Pi begin 10, nos va a decir cuáles son las rutas que tiene. Todas estas rutas son de OSPF, nos dice la distancia, nos dice la métrica y a través de qué rutas va a llegar y a través de qué interfaces. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, Inge, de hecho, está interesante. Ok, continuemos. Ahora vamos a empezar a hablar de los paquetes de un área única. Como saben, OSPF maneja varios paquetes y el primer paquete que maneja es un hello, en el cual pues se hace a través de una dirección multicast, que es la 224.0.0.5, para todos los ruteadores que están hablando OSPF. Entonces, cada 10 segundos, ¿sí? Se está enviando, es un valor que ya está predeterminado, para la red de multiacceso, ya sea de punto a punto. Entonces, la nota que nos dice ahí es que los paquetes hello no se envían a las interfaces configuradas como pasivas. Si tú tienes configurada una interfase pasiva, a esa no le va a llegar los hello, ¿sí? Perdón. Y el intervalo de caída en el periodo, hablando de OSPF, ¿sí? Si no me equivoco, es de 40 segundos, ¿sí? Esto es lo que te hace es que después de 40 segundos, si no contestas, es como cuando uno toma asistencia, ¿no? Te tomo asistencia y si en 40 segundos no me contestas, te pongo falta. Aquí lo que hace es que en este intervalo que le llaman ellos el DET, ¿sí? Es el tiempo que espera el router recibir paquetes de hello antes de decirle que el vecino ya está como inactivo. Entonces, si el intervalo del DET finaliza, pues los routers reciben paquetes hello y elimina ese vecino en su base de datos. Puede ser que ese vecino sea un design router y a los 40 segundos entra en acción el backup design router, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que el router satura con esos bases de datos acerca de vecinos inactivos por todas las interfaces de OSPF que están habilitando. Es decir, como va a sacar después de 40 segundos al ruteador que no le contestó, pues va a inundar la red informándoles a todos que la nueva base de datos es ahora la nueva, ¿no? La que él tenga ahí. Entonces, como les mencionaba, los valores que tienen por default en los roteadores Cisco es de 40 segundos en redes de acceso múltiple o en las redes de punto a punto. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo checamos los intervalos? Aquí te dice CHOIP OSPF interface y le das la interfase. Y aquí te dice el tiempo de los intervalos configurados. Cada 10 segundos se está mandando el hello, que son valores predeterminados. Y si en 40 segundos no me contesta, ese roteador lo doy como inactivo o que está caído, ¿no? Y si doy el comando choip OSPF neighbors, ¿sí? Aquí te dice cuáles son los vecinos, en qué estado están, ¿sí? Y te dice el tiempo de caída de cada uno de ellos
las direcciones y las interfaces. Entonces, al momento que yo di en el router 1 el show IP OSPF neighbors, me dice que el that time, si no me contesta en 35 segundos este ruteador, lo marco como inactivo. Y si en 31 segundos este no me contesta, lo marco como inactivo. ¿Sí? ¿Cómo puedes modificar los intervalos? Pues es bien sencillo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es entrar al router, entrar a la interfase, le pones el IPOSPF hello interval y le pones el tiempo que tú consideres que debe estar en activo. La vez pasada me tocó ver una bronca donde modificaron los parámetros de default, o no me acuerdo si los modificaron o era demasiado corto esos 10 segundos para toda la red de OSPF que tenía, que en 10 segundos era muy poco. Y creo que modificaron también el that time y el problema es de que en lugar de esperarse 40 segundos, creo que lo tenían en 30 y eso había un impacto dentro de la red porque pues eso dices tú, 10 segundos es 1, 2, 3, 4, 5, pero en tiempo de operaciones, 10 segundos es mucho tiempo. Entonces creo que lo cambiaron y no querían poner el parámetro de default y lo que hacía es que a los 30 segundos cada rato un ruteador se caía y lo que hacía es inundar nuevamente toda la base de datos y otra vez empezar. Entonces ahí tuvieron que hacerle entender al cliente que no tenía por qué mover los parámetros de default y de que los dejara en 40 segundos. Entonces, aquí con estos comandos le puedo mandar cada cuándo voy a estar mandando el hello, a los cuántos segundos, y también cuánto tiempo voy a determinar cuál va a ser el tiempo de caída o de inactividad. ¿Sí? Eso lo puedes hacer. Y si quieres quitar los intervalos que tú pusiste, o los comandos que tú pusiste o los segundos que hayas puesto aquí, tú lo único que le tienes que hacer es poner no IP o SPF interval, ¿sí? Perdón, no IP o SPF hello interval, ¿sí? Y se ponen los valores de default o el comando no IP o SPF de interval y se ponen los valores de default. Con eso restablece los valores de default, ¿no? Y aquí tenemos. Aquí modificamos dentro del roteador 1 y le pongo IPOSPF hello interval de 5 segundos y el IPOSPF dead interval de 20 segundos, salvo, y luego verifico si se hicieron los cambios que hice y aquí te dice show IPOSPF neighbors y aquí te dice a los 37 segundos, si no me contesta, va a estar frito, ¿sí? Eso pueden estar jugando con esto, pues ahí en su paquete 3.0 o en el GNS3, lo pueden estar llevando a cabo, ¿no? ¿Cómo vamos a propagar la ruta de default? Una ruta de default estática es con el comando iproute 0000 con máscara 0000, ¿sí? Y el siguiente salto. Puede ser la interfase o puede ser la dirección IP. Entonces, si nosotros ponemos dentro del router el default information originate, híjole, me estoy quedando sin tiempo. Esto ordena al router 2 que se origine la información de la ruta predeterminada y que propague la ruta estática predeterminada dentro de las actualizaciones de OSPF. El ejemplo que nos dan, por ejemplo, aquí tengo en el router 2, entro a la configuración, entro a la interfaz loopback 1, le pongo la dirección con su máscara, me salgo, ¿sí? Y luego configuro la ruta de default y le digo por qué interfase quiero que salga, ¿sí? Después entro al protocolo de enrutamiento, que en este caso es con el comando router o SPF y el área que estés manejando, en este caso es el 10, le pongo default information originate, te sales y ya con eso tienes los valores de default para que estés, ¿cómo se llama? Que estés propagando la ruta estática de default, ¿no? ¿Cómo verifico eso? Pues si yo le pongo show IP route, begin pipe gateway, aquí me dice que tengo una ruta estática, la S es de estática, y me dice que la ruta estática es 000 con diagonal 0, que está directamente conectada a la loopback 1, ¿sí?
¿Dudas de esto? Y también ahí tienen para que jueguen con el. ¿Cómo verifico la operación de OSPF? Puede ser con el comando ChoIP Interface Brief, con el comando ChoIP Route o con el ChoIP OSPF Neighbor, el ChoIP Protocol, el ChoIP OSPF o el ChoIP OSPF Interface. Si yo le doy el ChoIP OSPF Neighbor, me va a traer los vecinos con los cuales yo estoy conectado y tú debes determinar si te falta uno, pues, y te trae esto, quiere decir que algo está mal, te falta configurar algo para que en lugar de que tengas dos vecinos y tu topología dice que debes de tener tres, pues algo está mal, ¿no? Aquí como checas, ChoIP Protocol, aquí te dice que estás hablando OSPF en un área 10, que tu router ID es el 111, ¿sí? Y aquí te dice también qué interfaces están configuradas dentro del área 0, que en este caso es la Loopback 0, la Gigabit Ethernet 001, la 000, y la información que está ruteando, ¿sí? Es que tienes un default gateway que es la 3333 con una distancia de 10 y te da la última actualización que tuvo. Igual tienes un 222 con su distancia y con su última actualización. Y obviamente su distancia de default es de 110 a nivel de OSPF. Y esa es la distancia administrativa. Si le doy el comando choip OSPF, me dice lo mismo, que me tengo un proceso corriendo de OSPF en un área 10 y que en este caso en el router 1 tengo mi ID el 111, ¿sí? Pero también me dice que estoy trabajando dentro de un área 0, ¿sí? Y que estoy utilizando el algoritmo de Show Path First, ¿sí? Que se ejecutó hace cuatro ocasiones, ¿no? Si le doy el comando show IP OSPF interface y le pongo la interfase, como les mencionaba, te debe decir qué process ID estoy corriendo, ¿sí? Qué router ID, qué ID tenga ese ruteador y te dice qué tipo de redes, si es punto a punto o es punto multipunto y te da el costo de 10. Y también te da que tu vecino o sí, pues tu vecino tiene una dirección de adyacencia 2222, ¿sí? ¿Cómo verifica la configuración de la interfase? Pues con el comando choip OSPF interface brief. Tú le das eso, te va a traer todas las interfaces que tiene y cómo están configuradas. Aquí te dice que tienes una loopback 0 con un área de 10, tiene su dirección con su diagonal o su máscara y qué costo tiene, que es un punto a punto, ¿sí? Y también tienes una gigabit Ethernet, igual, dentro del área 10, con su dirección, con su máscara, que también es una punto a punto, y la 000, que también está dentro del área 10, con su dirección, su máscara, ¿sí? Y tiene un costo de 10. Si se fijan, aquí tiene un costo de 10, de 30, de 10, y también es punto a punto. Y terminamos. No sé si tengan alguna duda al respecto. Yo traía un temilla que estaba leyendo y que no sé si sea eso lo de los anchos de banda, pero se llama jerarquía digital, ¿qué dice? Plesiocrona, y venía como sacar el E1, el T1 y el E3. Ok. Entonces, Sí, ya, pero es que yo estaba mezclándolo con el ancho de banda que maneja OSPF. No, tú estás hablando de sí, los no, anchos de banda que maneja, de la tarea que les pedí. sí. Ok. Sí, de Ajá. hecho, encontré como que un diagramilla, no sé si se alcanza a ver. A ver, vamos por ¿Mm? otro lado. No se va a alcanzar a ver, pero el caso es que dice que todo empieza desde 64 kilobits por segundo y luego de ahí se va por 30 y va al E1 que es 2048 y luego el E1 por 4 que es L2
son 8448 y así se va yendo. Ajá, Trae que uno lo utiliza la World Wide Web, que es las E. En el Estados Unidos E3, utilizan el sí, T3. el T3 en Estados Unidos y en Japón utilizan lo que se llama J4 o algo así. Creo que era J3. Según yo tengo entendido, era J3 también. Nada más ahí lo que debemos de tener en contexto es qué estándar estamos utilizando en México y qué estándar utilizan en Estados Unidos. Europa y México utilizamos el mismo, no hay bronca. El tema es que como nosotros estamos pegados a Estados Unidos, tenemos una bronca, y sobre todo que ustedes no se lo explican. Les digo porque a mí me tocó vivirlo y hacer enlaces con Estados Unidos y pues yo estaba acostumbrado al primero era un DC0 y después fue un DC1 y luego un E0, un E1, un E3, un STM1, un STM16 y ya no me acuerdo cuáles son los otros que siguen. El tema es que, imagínate, tú tienes que hacer un enlace con Estados Unidos, a ver si nos da tiempo, y tú manejas en México ES y en Estados Unidos las TES. Entonces sí dice, bueno, es que tú vas a utilizar un E1 en México y un T1 en Estados Unidos, ¿sí? Y hay un gap ahí de ancho de banda, ¿sí? Que ese gap, que en un E1 son 2048 megabits por segundo o 2.48 megabits por segundo. Y en Estados Unidos es el T1 es 1.544 megabits Sí. por segundo. Entonces, ¿cómo le haces, güey, para sincronizar ese enlace? ¿Sí me explico? Entonces, lo que se hacía anteriormente es que bueno, lo que es hoy los ISPs, ellos se encargan a través de los switches de comunicaciones, nada que ver con el switch que ustedes conocen de Cisco. Ese es un switch de datos, ¿sí? Lo que hacían ellos es que te, pues haz de cuenta que tú pagabas un E1, pero realmente te daban un T1, güey. Al momento de Mm. hacer el cruce en el border, ¿sí? Supongamos Telmex con Sprint. Cuando haces el enlace, voy a inventar aquí por Laredo, ¿sí? En la última central que sale de Telmex sale como un T1. Mm. Y en Estados Unidos lo recibes, en la primera central donde lo recibes como un T1 y haces el enlace, ¿sí? Haz de cuenta que tú estás pagando por más, pero pues ni pegues, así es, güey. O sea, yo estoy pagando por 2.48 y me das 1.5, güey. Como dices tú, cabrón, como que, pues, véndeme el 1.5, no, güey, yo no te puedo vender el 1.5 porque yo lo que hago es, estamos bajo el estándar europeo, que son las ES, güey. Nada más cuando hago el cruce con Estados Unidos, ahí es donde, no me acuerdo si fue el semestre pasado o el antepasado, es donde me los atoré. Porque les dije, el enlace aquí es un E1, pero acá es un T1 y tienes que Mm. sincronizar, porque todos los enlaces tienen sincronía y tienen señalización. Y la diferencia es que, por ejemplo, un E1, la señalización está por el 0 y la sincronía está por el 16, el canal 16. Cinco El, e, segundos. el EU, sí, déjame cuelgo